Gracias, Señor, por tu obra en mí. Hola amigos, amables oyentes de este programa cristiano. Les habla Marcial desde aquí de Realicó, un lindo pueblo en la provincia de La Pampa, ubicado en la parte central de la República Argentina. Y esto es a través de la Biblia. Bien, en el programa de hoy vamos a leer y vamos a comentar sobre el Salmo número 73. Vamos a leer allí unos versículos para compartir en esta ocasión. Bueno, este hermoso salmo lo escribió Asaf. Este es el nombre del salmista. Lo escribió después que salió de una crisis que él tuvo. Al leer los primeros versículos nos vamos a dar cuenta de esto en la vida del salmista. ¿Y cuáles fueron las sensaciones que él tuvo? Esto lo vamos a usar en los primeros versículos como una introducción al tema y nos deja también un lindo ejemplo para que nosotros busquemos a Dios como lo buscó él, para que se le aclarase el panorama después en aquella crisis que él tuvo. Pero especialmente nos vamos a centrar en los versículos 23 y 24, que son los últimos que vamos a estar leyendo, hasta el 25 vamos a leer, donde encontramos tres cosas muy importantes que él encontró y declara en las Sagradas Escrituras, deja escrito, impreso en este sagrado libro, de la bendición de Dios, que él se dio cuenta después de salir de esa crisis. En primer lugar, él dice que Dios lo tomó de su mano, ¿no? Y allí podíamos hablar, punto número 1, la mano de Dios. Luego dice que lo ha guiado según su consejo. En segundo lugar, vamos a ver el consejo de Dios. Y en tercer lugar, dice, después me recibirás en gloria, el recibimiento de Dios. La mano de Dios, el consejo de Dios, el recibimiento de Dios. Bien, vamos a leer los versículos en el Salmo 73, los tres primeros, después pasamos al versículo 17. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 17 de este mismo salmo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, de los que rechazan a Dios, dijo él. Versículo 21 al 25, por último, en este salmo. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hasta ahí estos versículos en este hermoso salmo, el número 73. En primer lugar, y como introducción también al tema, la crisis que él había tenido. Cuando sale de la crisis, él escribe este salmo y entiende lo que él había sentido en esa crisis que él tuvo, espiritual, anímica. Lo que él había sentido era como si Dios no era bueno para con Israel. Israel, recuerde, es el pueblo terrenal escogido de Dios, ¿no? Pero cuando él sale de la crisis se da cuenta que no es así, que Dios es bueno. Por ello dice el verso primero del Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios
de corazón, dice él. Ciertamente es bueno. Él había pensado que no era tan así. Pero dice luego el verso 2, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies. Casi se desvía de la voluntad de Dios, de la dependencia de Dios, del concepto que él tenía que tener de Dios. Y dice, por poco resbalaron mis pasos. Y luego dice, ¿por qué resbalaron sus pasos? Dice el verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mire usted, el salmista se encuentra en esa crisis. Él era un verdadero creyente en Dios, pero como nos pasa a veces a los cristianos, el hecho de ser creyente no te asegura de que siempre estamos en las alturas espirituales. Y como alguien ha dicho, cuando volamos bajo, tenemos conceptos equivocados de Dios y nuestra fe disminuye y nuestro ánimo se comprime, ¿no es cierto? Y ya parece que no podíamos confiar en Dios así. Pero además podemos mirar la prosperidad, obviamente prosperidad únicamente diríamos, de los que prosperan materialmente, esta prosperidad material meramente, ¿no? Y entonces él dice que él tuvo envidia, claro, diciendo, bueno, acá hay personas que son, rechazan a Dios, que obran el mal, que nunca se arrepienten, sin embargo, les va muy bien, y entonces él tiene envidia de ello. Y esa es la crisis que él cuenta que ha tenido. Pero mire, el versículo 17 que hemos leído, dice él, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Que si leemos los versículos siguientes, no es bueno el fin de las personas que rechazan a Dios, aunque tengan prosperidad material, ¿no? No tienen prosperidad espiritual, no tienen esperanza más allá de lo que es la vida terrenal, ¿no? Pero él, para comprender esto, tuvo que entrar en el santuario, dice, de Dios. Comprendí el fin de ellos. Esto es un lindo ejemplo para toda la cristiandad, en los momentos de lucha, de dificultad, que nosotros busquemos la comunión, la dependencia de Dios. En la presencia de Dios todo se aclara. Dios es luz, hasta que entrando en la presencia de Dios. Y él cuenta luego en el versículo 21 al 22, lo que él sintió cuando estaba en esa crisis. Bueno, cuando sale de la crisis, dice él, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Era muy torpe, no entendía, era como una bestia delante de ti. Pero ahora ha entendido, porque ha buscado a Dios, ¿no? Entonces, para poder tener conceptos claros, no basta con un razonamiento meramente intelectual. Para tener conceptos claros hay que buscar espiritualmente a Dios en oración, a través de su palabra, y ahí se nos aclara el panorama, como en el caso de este salmista. Pero luego dice, con todo, siempre yo estuve contigo. Claro, era creyente en Dios, en el Dios verdadero. Bien, esto como les dije como introducción a este salmo hermoso, pero luego del versículo 23 al 24 vienen aquellos 3 puntos tan positivos, tan animadores, que él encuentra para su vida buscando a Dios. En primer lugar, dice, me tomaste de la mano derecha. Me tomaste de la mano derecha. Si Dios lo toma con su mano, o de su mano derecha, significa que Dios lo toma en sus manos. Y vamos a ver esto de la mano de Dios. Mire, ¿qué nos dicen las manos de Dios en la Biblia? Allí en Evangelio según San Juan, capítulo 10. Vamos a leerlo.
En primer lugar, en Salmos 139. Después vamos a leer, sí, en Juan. Salmo 139, versículo 7 al 10. Mire lo que dice también allí el salmista. Este es un salmo de David, el rey David. Dice él: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Diríamos el alcance de la mano de Dios. Él menciona lugares donde él se podía ir, el salmista, de la presencia de Dios. Allí lo alcanza la mano de Dios. Esto nos habla también de cuán lejos a veces nos vamos de la presencia de Dios, o al menos pretendemos irnos. No hay lugar donde esa mano no nos alcance si nosotros dependemos en algún momento de Él y buscamos a Él. Bien, también en Juan, ahora sí, Juan 10, 27, tenemos al Señor Jesucristo hablando de sus manos. ¿Y qué dice? Juan 10, 27 dice el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Acá encontramos seguridad. Acá encontramos seguridad en la persona de Jesús, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. Claro, hay que oír la voz de Dios. Esta es la voz de Dios, su palabra, la Biblia. Y me siguen. Hay que obedecer la Biblia. Hay que seguir las enseñanzas de Jesús. Hay que seguirlo a través de la fe en Él. Pero también, para que nosotros estemos seguros en las manos de Cristo, sus manos tuvieron que ser heridas. Mire, allí también en el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 39, Jesús le dijo a los discípulos cuando se presentó vivo de entre los muertos: mirá mis manos y mis pies. Les mostró las manos y los pies el Señor Jesús. Y les dice: mirá que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Mirá mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Por qué le mostró esas manos? Seguramente el Señor, ellos pudieron ver las cicatrices que a propósito el Señor se deja en las manos donde estuvo clavado en la cruz. Las heridas de las manos de Cristo y de los pies de Cristo y del costado de Jesús en la cruz hablan de la obra de redención que Él hizo en favor de la humanidad, para que nosotros tengamos perdón y tengamos vida. No hay salvación sino a través de la obra de Cristo en la cruz. Por ello Él les muestra las manos que hablan de las heridas que Él tuvo a causa de nuestros pecados, y los pies también donde fue clavado en aquel madero, y el costado donde pasó la lanza romana y cayó su sangre de su cuerpo, ¿no? Mirá mis manos y mis pies. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Estamos seguros en las manos de Cristo, pero nunca hemos de olvidar que para estar seguros en sus manos tuvieron que estar puestas, clavadas en un madero, en la cruz, para que nosotros, confiando en Él, aquel que murió en la cruz, pero que hoy vive, tengamos seguridad eterna, como las ovejas que son cuidadas por el buen pastor. Qué grande el amor de Dios. Bien, luego continuamos con estos puntos que dijimos: las manos de Dios, el consejo de Dios, el recibimiento de Dios. Ahora vamos a ir a un tema musical que dice así: exagerado amor, tercer cielo. Fuiste tú esa lluvia
que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta, me diste una canción que me invitó a creer. Así eres tú, pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma. Jesús, Tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. مش مفيع هاد الله نفاق الناس لا لاخي يا أخي مش مفيعني لا هي مهلا تعال يداي مهلا لا يداي بالطعم بالكخة. cuando necesitaba tanta atención, todos me ignoraron, mas tú te acercaste y me mostraste amor. Cuando todo intenté y nada funcionó, y se agotaban mis fuerzas, tu mano se extendió y me invitó a seguir. Así eres tú, pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquier alma. Maten da det och allt kostar. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Tundra ai. Fatata fatata nash. Mirefeo leo. Exagerado amor por mí. Hithe hivo denale dena. Gavel dena faith bekom. Tun. Hivo lekom. Bien, mis amigos, continuamos con el comentario de los versículos del Salmo número 73, ¿no? Dijimos que lo escribió Asaf, ese es el nombre del salmista. Lo escribió después que salió de una crisis que él tuvo, cuando tuvo unos conceptos equivocados de Dios, pero luego se dio cuenta que realmente tenía que él superarse. Y cuando se supera, él dice que ciertamente Dios es bueno para con Israel. Y declara algo que ya dijimos antes del tema musical: me tomaste de la mano derecha, con tu diestra, ¿no? Y hablamos de las manos de Cristo, que el Señor Jesús dice que los que le oyen, los que le siguen,
están en sus manos y nadie los puede arrebatar de su mano. También mencionamos donde Jesús, el Señor, fue herido en sus manos y en sus pies y en su costado, todo su cuerpo fue herido, la verdad, cuando fue puesto en la cruz. Y cuando Jesús, ya resucitado de los muertos, se presenta a los discípulos, les dice: mirá mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Entonces recordamos que para que nosotros estemos seguros en las manos de Dios, las manos de Jesús tuvieron que ser heridas allí en la cruz, donde Él pagó la deuda a causa de nuestros pecados, la deuda que nosotros nunca podríamos pagar, ¿verdad? Eso es el amor de Dios. Bien, pero el salmista no solamente dice: me tomaste de la mano derecha, sino que dice: me has guiado según tu consejo. Claro, cuando una persona viene a Dios a través de la fe en Jesucristo, está seguro en las manos de Dios, pero luego necesita ser guiado según el consejo de Dios, para caminar conforme a la voluntad de Dios. Y mire, ¿qué nos dice la Biblia en otros versículos, por ejemplo en Proverbios, en cuanto al consejo que nos deja Dios? En Proverbios 4:13 dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Qué importante esto, ¿verdad? No dejes el consejo, guárdalo, porque eso es tu vida. Pero también en otro versículo de Proverbios 12:15, lo leemos también, dice: el que obedece al consejo es sabio. Obedecer al consejo de Dios es sabio. Así como un niño, ¿no?, cuando obedece el consejo de su padre, es sabio, porque siempre el padre sabe más que un niño y le va a guiar mejor. Si el niño se guía en su propio consejo, en su mente todavía no desarrollada, obviamente no se va a saber conducir, guiar, como si se guía por el consejo del Padre. De la misma forma, nosotros, cuando dependemos de Dios, si nos guiamos según nuestros propios consejos, seguramente vamos a cerrar el camino de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Por ello tenemos que no dejar el consejo, tenemos que retenerlo, tenemos que guardarlo, porque eso es la vida. Bien, pero además de ello, el Señor nos deja el consejo a través de su palabra. El apóstol San Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en su segunda carta, en el capítulo 3 y el verso 16, versículo 16, le dice el apóstol Pablo a Timoteo que la palabra de Dios, toda es inspirada. La Biblia, la palabra de Dios, tiene la inspiración, tiene el soplo del Espíritu de Dios. Y Pablo le dice: es útil para enseñar, para redarguir, nos muestra la falta, ¿no?, para corregir, nos ayuda a corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el creyente, sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Esto de perfecto quiere decir aprobado para toda buena obra, porque perfectos, según la óptica divina, nunca vamos a ser nosotros. La perfección, según la Biblia, de un hombre de Dios va a ser absolutamente en la presencia de Dios cuando Dios nos lleve de este mundo. Eso creemos los cristianos. La Biblia lo dice de una forma muy clara, ¿no? Pero entonces Dios nos aconseja a través de su palabra. Nos toma en sus manos, nos da seguridad, ¿no? Pero luego que nos toma en sus manos, nos aconseja en su palabra y también por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: si guardamos sus mandamientos, dice, yo rogaré al Padre, dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Él los guiará a toda verdad. El Espíritu de Dios va guiando al cristiano a conocer a Dios y a conocer la voluntad de Dios para poder practicarla, vivirla, mientras vamos transitando en esta vida que tenemos sobre la tierra, que es breve, ¿no?, pero que vale la pena vivirla bajo el consejo de Dios, porque bajo el consejo de Dios está también el cuidado de Dios.
Bien, pero ¿qué más nos dice el salmista? Me tomaste de la mano, me has guiado según tu consejo. En tercer lugar dice el verso 24 del Salmo 73, después me recibirás en gloria. El recibimiento de Dios. Después me recibirás en gloria. ¿Qué será ese recibimiento? Pero mire, vamos a ver algo breve también con respecto a la gloria de Dios. En Marcos capítulo, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, vamos a buscar allí, en este Evangelio, unos versículos. El versículo 25 al 26, hablando cuando Jesús venga, cuando en este planeta la cosa se va a poner complicada. No vamos a hablar de esto porque no es el tema hoy, pero va a aparecer Jesús y va a salvar a su pueblo Israel de una gran tribulación que le espera según las enseñanzas bíblicas dichas por el mismo Jesús. Y dice el verso 25, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y el verso 26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Jesucristo tiene gran poder y gloria. Y Él salvará a su pueblo en ese momento, en el más difícil que va a estar pasando. Que como le dije, ese momento no vamos a hablar porque sería irnos a otro tema. Pero en ese momento difícil aparecerá el Hijo del Hombre. Él mismo se llamó el Hijo del Hombre porque siendo Dios se humanó, pero nunca dejó de ser Dios. Y entonces va a aparecer y se va a mostrar al mundo con poder y gran gloria. Bien, también podemos ver otros versículos breves. En Juan capítulo 12, versículo 42 y 43, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42. Y esto es una cosa linda para reflexionar. Dice que entre el pueblo de Israel, algunos gobernantes, dice que muchos creyeron en Jesús. Pero a causa de los fariseos, dice, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y el versículo 43 de Juan 12 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El salmista dice a Dios, me tomaste en tus manos, me has guiado según tu consejo, después me vas a recibir en gloria. ¿Qué recibimiento? Pero aquí había personas que creían en Jesús, no lo manifestaban, no seguían a Jesús, porque dice que estas personas amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro en sus cartas? Que el hombre es como la hierba. La gloria del hombre, toda su fuerza, su riqueza, su pompa, lo que sea, es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Es error amar más la apariencia, el ser visto, amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, ¿no? Deseamos que a través de estas enseñanzas que podemos tener de una forma sencilla, todos nuestros amables oyentes puedan tener esa seguridad aceptando a Jesús, que están seguros en sus manos, que se dejan guiar su consejo y solo esos serán recibidos en gloria. ¿Será uno de ellos usted? Piénselo. Que Dios le bendiga. Hasta el próximo programa. Gracias, Señor. Gracias.
Gracias, Señor.